profunda en torno al tema de política de gratuidad, pero en este momento pues sí hay unos criterios concretos como el tema de los 28 años, no haber cursado o en este momento no estar cursando doble carrera, entre otros que en este momento no tengo a la mano, pero en concreto pues sí es, digamos, una serie de requisitos que restringen el alcance de ser beneficiario no de esta política de gratuidad, es decir, matrícula cero era universal para todos y en este caso política de gratuidad pues tiene unos requisitos concretos para tener beneficiarios parciales y no totales en la universidad. Precisamente lo que nos comenta Paula en este momento, tenemos entendido que en el 2021, producto del estallido social y como respuesta a lo ocurrido durante la pandemia por COVID-19, surge el programa Política de Gratuidad para estratos 1, 2 y 3, entre otros requisitos, y fue incluido en la Ley de Inversión Social, que fue aprobado después del 14 de septiembre por el Congreso de la República. Pero también se entiende que en ese mismo año, el 7 de diciembre del 2021, mediante el decreto 1617 se hace una primera reglamentación del programa que en ese momento incluye a las IES, pero entonces ya se empieza a hablar de una reglamentación y una delimitación del proyecto. Entonces, posterior a eso, en el 2022, el gobierno nacional invierte un dinero que es aproximadamente 1,4 billones para garantizar la implementación de la política. Pero este año, el 31 de julio del 2023, fue sancionada por el actual presidente y pues tiene otro tipo de reglamentación, ya tiene otros requisitos, entre otros puntos que se deben de tener en cuenta, como bien nos decía Paula en este momento. En las últimas semanas se conoce que el Ministerio de Educación notifica a la Universidad del Cauca que 3.642 estudiantes han sido excluidos de esta política de gratuidad. ¿Cómo se puede entender que 3.642 estudiantes quedan por fuera del beneficio de la política de gratuidad en la universidad, cuando ya se había notificado mediante correos y comunicados institucionales que estos estudiantes hacían parte de esta política? ¿Quién desea responderla? Digamos que para nosotros, primero, fue como, no teníamos como contexto frente a lo que estaba pasando. Lo primero que nosotros escuchamos fue un montón de gente mediante diversos grupos de WhatsApp, que tenemos, uno es el tema del dinamizador y otro grupo que se llama Informativo Unicauca, frente a cobros y a pagos extraordinarios, gente incluso dentro de nuestros procesos. Nosotros nosotras hacemos parte de organizaciones estudiantiles y gente que se nos acerca con una mayor sorpresa. Después de eso se acercan compañeras que hacen parte del Consejo Superior, una compañera que hace parte del Consejo Académico, el compañero de Santander de Quilichao y otro compañero que también hace parte del Consejo Académico. Se acercan a la Vicerrectoría Financiera y nos encontramos realmente con un panorama incluso desolador, compañeras que vienen desde Santander de Quilichao, a pesar de ser programas regularizados, con cobros de matrículas 3 semestres, gente que paga 1.500.000, compañeras que son madres, cabeza de familia, compañeros que trabajan, estudian. Entonces, para nosotros es un golpe bastante fuerte porque finalmente, si bien el tema de la matrícula cero fue, producto precisamente de una pelea estudiantil, de hecho, un evento similar obtuvimos precisamente dentro de la pelea una encadenada en la alcaldía que efectivamente fuimos estallados, incluso por parte de amenazas, en medio de discusiones con la gobernación, con la alcaldía, y finalmente al día siguiente es que se nos dice que por parte de la gobernación y negociaciones con la Universidad del Cauca tenemos matrícula cero y los escenarios que bien comentaba Paula frente a todo el tema de gratuidad. Entonces, primero hay una confusión enorme, nos sienta como movimiento precisamente a leer todo el tema de la documentación por parte del ministerio, y lo que hacemos es, hay tanta gente, hablemos con digamos, las personas que componen el Consejo Superior para ver qué está pasando, porque finalmente dentro del Consejo Superior hay una persona delegada del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, la compañera que hace parte del Consejo Superior nos invita al consejo, un consejo que se realizó hace una semana, y por parte del Ministerio de Educación Nacional, efectivamente la delegada nos manifiesta que la Universidad del Cauca le hará los cobros respectivos y que no son solamente 200 personas, sino que son más de 3.600. Entonces, claro, ahí viene el brinco,
porque pues además de esas 200 que tenemos en una expectativa grandísima, la gente que se quiere graduar y que se encuentra con una deuda de 3 semestres atrás, que de por sí es bastante costoso, si ustedes ven el tema de derechos de matrícula, todo, y pues digamos la ilusión del mismo estudiantado frente a lo que significa obtener el cartón a pesar del desempleo en el país, pues o sea, es un golpe bastante duro. Y pues finalmente lo que nosotros vemos es que pues hay una, digamos, un cruce incluso de información frente a los criterios que se habían establecido anteriormente y los criterios que se establecen hace poco. Entonces nos sienta precisamente al tema de la lectura, hablar con ministerio, con canales de comunicación que tenemos, y pues efectivamente nos desata entonces una movilización que, así bien ha sido bastante fuerte en la Universidad del Cauca, pues es un panorama nacional, porque esto no está pasando solo aquí, está pasando en todas las universidades del país, con la gran diferencia que nosotros tenemos una cantidad de casos enormes, y que pues el movimiento estudiantil unicaucano se ha caracterizado bastante precisamente por esa alegre rebeldía que incluso nos ha llevado a la lucha y que nos ha mantenido a la universidad pues con, digamos, las garantías que hemos construido en el tiempo, pero pues que no la ha mantenido así pública. Entonces, digamos, ese debate, esa confusión de mantener la gente, pues nos tiene hoy con una gente encadenada, con nosotros aquí hablando frente a las posibilidades, el devenir también en medio de las discusiones, y precisamente también con debates con la pues, administración universitaria frente a qué fue lo que pasó, digamos, en qué momento fue que se cruzó toda esta vuelta, y cómo vamos a venir moviendo, porque pues finalmente pues somos entes políticos dentro de la universidad, y pues hay que tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Pero pues efectivamente es la universidad quien se tiene que blindar y darle las garantías a la gente para seguirse manteniendo en medio de esos debates. Entonces básicamente es como un mínimo contexto de lo que ha pasado, porque han sido un montón de discusiones, pero pues aquí estamos. Sí, de pronto adicional a lo que manifiesta Natalie, y es que significa más profundamente, ¿no? Por ejemplo, en algunas conversaciones con las chicas que se gradúan este 15 de septiembre, o que quizá no lo puedan hacer porque pues era en medio de la asamblea o de dinamizadores donde nos encontrábamos, pues un tema de deudas familiares. Solo para, como lo decía Natalie, pues solo para un tema de quizá incluso salir a ser un desempleado más, ¿no? Desafortunadamente en este país. Entonces, digamos que sí genera mucha complejidad, y quizá no había sido tan grande cuando nos enteramos pues que eran los compañeros que se iban a graduar, pero cuando uno ya se entera que es muchísimas más personas, que incluso no implica solo, bueno, hacer el último esfuerzo para graduarse e intentar buscar un trabajo, sino implica sacrificar el sueño de estudiar, o que en muchas familias pues uno le dice a usted lo único que le queda es el estudio, ¿no? Entonces, claro, cuando digamos ya se entera de eso, pues es donde mayoritariamente empieza a participar las personas de la universidad, porque justamente implica o cancelar un semestre, porque digamos en el discurso hemos venido hablando que son 3 semestres, 2 semestres de 2022, un semestre de 2023, pero estamos cursando 2023-2 también. Implica casi que 4 semestres si es que esa persona está por fuera de la política de gratuidad. Entonces, sí son muchos factores, mayoritariamente aproximadamente la mitad de las personas que están en la Universidad del Cauca no son de Popayán, no son del Cauca, y en esa medida también pues genera otro impacto, ¿no? Porque no solo tienen que pues venir a estudiar, sino también pensar en arriendo, en transportes, en comida, etcétera, y que en ese sentido pues casi que toca priorizar, o se mantiene acá estudiando o paga la matrícula, y si paga la matrícula pues no estudia, y si no la paga pues la universidad lo saca. Entonces, como que sí es un tema muy complejo, y que creo que debe entenderse como una situación demasiado crítica, ¿sí? Para las personas que hoy nos encontramos en la U, y que no, pues digamos que ante esta decisión, pues decimos, pues no vamos a pagar. Claro que sí. Pues, rector, ¿qué razones nos da el Ministerio de Educación para que los estudiantes sean excluidos de este beneficio? Bueno, yo creo que está, digamos, clara la situación. No se puede confundir la matrícula cero con la política de gratuidad. Y desde que se implementó la política de gratuidad ha habido un reglamento operativo. Y ese reglamento operativo es el que incluye a unos estudiantes y excluye a otros estudiantes. Y esa tarea ni siquiera la hace la Universidad del Cauca, la hace el Ministerio de Educación Nacional.
Nosotros lo que hacemos es un reporte al ministerio de los estudiantes que están matriculados, y es el ministerio, a través de sus mesas técnicas, quien determina quiénes son beneficiarios y quiénes no. Ahora bien, nosotros somos solidarios y entendemos la situación, porque entendemos que cobrar 3 semestres y más los derechos de grado, pues es una carga financiera muy, muy grande para una familia que esperaba con ansiedad el grado de su hijo, ¿cierto? Pero esto se ha provocado porque el reporte del ministerio solo llegó hasta el 30 de julio, ¿sí? Y como teníamos grados, o teníamos grados el 15 de septiembre, es necesario para los grados ponerse a paz y salvo, y hay varios paz y salvos, dentro de esos el paz y salvo financiero, y nosotros pues nos vimos obligados, para poder graduar a estos estudiantes, que exigir el paz y salvo financiero. No es competencia de la administración universitaria exonerar a ningún estudiante del pago de la matrícula, porque los derechos pecuniarios no son competencia de la administración universitaria, son del Consejo Superior, pero el Consejo Superior también tiene responsabilidades fiscales, porque estos son recursos públicos. Así que lo que nosotros hicimos fue permitir que muchos estudiantes que tenían la necesidad de graduarse y que tenían también la necesidad de cancelar o de conseguir la plata para poder obtener el paz y salvo, cancelar sus matrículas pendientes, ampliar los plazos lo más que hemos podido. Y de hecho lo que hemos hecho es también hoy por hoy programar una nueva ceremonia de grados que permita atender esta situación, porque como lo decía anteriormente, entendemos que es una carga financiera demasiado grande para las y para los estudiantes. Ahora, no podemos decir tampoco, y yo creo que los estudiantes son conocedores, los estudiantes que eran beneficiarios son conocedores del reglamento operativo. Eso ha estado colgado en la página del ministerio desde hace 2 años, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó en este año? Lo que pasó en este año fue que se aprobó la ley de gratuidad por parte del presidente Petro. Lo hizo en la idea de que ya no sea una política sino una ley, que ya no dependa del gobierno de turno. Y ahora, ¿qué viene? Pues la nueva reglamentación del reglamento operativo, porque eso también necesita tener un reglamento operativo. Así que lo que nosotros hemos hecho es lo que a nosotros, por normativa, nos toca qué hacer. ¿Qué acordamos en esa reunión que tuvimos en el Consejo Superior? Acordamos que se hiciese una mesa técnica entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Cauca para hacer el análisis como lo solicitó la representante de la ministra ante el Consejo Superior, que es la doctora María Fernanda Polanía. También acordamos enviar, dado que como lo señalaba Natalia, habían estudiantes, o Paula, no recuerdo, habían estudiantes de Santander que han tenido que venir a exponer su caso, que se recogieran los casos directamente de Santander para que no tuvieran que viajar, se atendiera a estas solicitudes directamente en Santander. También acordamos revisar los recibos de pago, porque había estudiantes que planteaban que tenían unos cobros injustos. Eso también se dijo, bueno, revisemos caso por caso. También se había solicitado que pues tuviéramos en cuenta este tema de los grados, que incluso que si era posible se programara una nueva ceremonia. Eso ya lo hicimos, quedaron para estos chicos que están en esta situación de la necesidad de graduarse, la pusimos para el 27 de octubre. Y luego, pues como esto pasó como tan rápido, esto fue el jueves, el martes otra vez se me estaba solicitando el martes hubo esta situación que se presentó en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Yo llegué al sitio, les expliqué que ya teníamos unos compromisos, que estábamos avanzando en los compromisos,
Y el día miércoles, en la reunión que tuvimos en Humanas, nosotros ya veníamos delineando una carta que íbamos a entregar a la ministra para ponerle en conocimiento a ella de toda la trazabilidad de la situación y sumándonos pues al pedido que han hecho los estudiantes, la posibilidad de que se condonen esas deudas, ¿cierto? También lo que hicimos fue que precisamente al otro día, el día jueves, esa carta la radicamos ante el ministerio para que la ministra tuviera conocimiento del tema, e igualmente en ese mismo espacio acordamos que yo llevaría el punto al SUE que se realizaría en la ciudad de Santa Marta el día viernes. En ese SUE yo asistí, la ministra no asistió, pero solicité que en el orden del día se introdujera el punto, lo planteé como un tema que requería una solución urgente. En esa reunión habían delegados de la ministra, estaba el viceministro de Educación Superior, ellos conocen del caso, y lo que ellos plantearon en esa y lo que acordamos en esa reunión es que el día de mañana vendría una representante de la ministra, si la ministra no puede a hablar con los estudiantes y con otros actores institucionales acá que habían solicitado los estudiantes. No habíamos precisado la hora de la reunión porque pues dependíamos como de la comunicación que tuviéramos hoy con ella. Yo me comuniqué en las horas de la mañana con ella pidiendo pues que nos confirmara su venida acá. Ya lo hicieron a través, la ministra directamente a través de su cuenta de Twitter, y bueno, creo que eso es como en lo que nosotros hemos avanzado. Nosotros también por parte del mismo ministerio se nos ha planteado la necesidad de ver el caso por caso, porque resulta que ese reporte que se envía es un reporte que se revisa y se llega a una conciliación, o sea, no es el reporte definitivo. Entonces, por eso el ministerio exige que se vean los casos caso por caso para poder ver a ciencia cierta cuáles son el número de estudiantes que están afectados al ser excluidos. Rector, varias cosas de lo que nos nombra. Es verdad que han pasado varios sucesos respecto a este tema en las últimas semanas. Tenemos entendido que la administración en este momento se encuentra en una etapa de conciliación, que es la revisión de los casos, entre otros procesos que lleva adelantando, pero dentro de esta etapa de conciliación ya se sabe una fecha de próxima, cuándo se le va a notificar a los estudiantes que aún falta por ser notificados de la exclusión de este beneficio. Lo que pasa es que como la conciliación no se ha dado y no son 2 casos ni 3, sino que son un número significativo de casos, pues eso es lo que nosotros también estamos en la tarea acá como administración, la vicerrectoría administrativa, la vicerrectoría académica, haciendo una revisión también de los casos, específicamente contrastando la información que nosotros teníamos con la que tenía el ministerio. Es que, digamos, lo que nos indujo al error es que los estudiantes a los cuales se les había informado que eran beneficiarios, se les había informado porque ellos venían siendo beneficiarios, ¿cierto? Y como les digo, el reporte de 2021, de 2022-1 y de 2022-2, y hoy, el viernes apenas llegó el reporte de 2023-1. Entonces, este de 2023-1 pues no está tan tarde, pero los otros sí son reportes demasiado tardíos y eso es lo que ocasiona toda esta problemática. Es decir que el 30 de julio, tengo entendido, llegó el reporte del Ministerio de Educación. ¿Se hizo los reportes de los semestres pasados? Porque pues hay estudiantes que ya habían sido excluidos desde 2022-1, 2022-2, pero si era el reporte de este año, porque anteriormente no. Vuelvo a aclarar, el reporte que se nos fue entregado fue el reporte
de 2022-1 y de 2022-2, el 30 de julio. Este viernes nos entregaron el reporte de 2023-1, ¿sí? Entonces, claro, cuando el estudiante viene a solicitar su pase y salvo, nosotros no podemos dar un pase y salvo si el estudiante no está pase y salvo. Y yo no puedo pedirle a un funcionario de la universidad que pida un pase y salvo, porque eso es falsear documento público, eso es un delito, ¿cierto? Y además porque eso puede constituir un detrimento. Entonces, estos son recursos públicos, por eso digo, nosotros lo que necesitamos es que el ministerio nos dé una solución a esta situación, y es lo que nosotros hemos dicho. Nosotros somos solidarios con la situación, pero a nosotros estamos atados por la norma, ¿cierto? Nosotros hacemos lo que normativamente la universidad determina. Ahora, esto todo, desde cómo se originó el problema y las opciones que podrían haber para darle una solución, fue expuesto en la carta que le suscribimos a la ministra Aurora Vergara. ¿La elaboración de ese oficio fue solo de la administración o hubo colaboración también del estudiantado para elaborar el oficio de la solicitud que tengo entendido se entregaba en el SUE, ¿no? en el encuentro? Sí, los estudiantes hicieron su propio oficio. Ese oficio yo lo entregué a la delegada de la ministra, que ya es la doctora Eliana Mendieta. En la reunión en la que ella estaba, ahí estaba también el viceministro, y el tema se trató. De hecho, hubo apoyos de otros rectores en la idea de que esto tiene que dársele una solución, y pues el ministerio quedó pues con esa tarea que nosotros esperamos mañana se pues comente qué es lo que ha pensado el ministerio para darle una solución a este problema. Rector, ¿existe la posibilidad de la condenación de la deuda o es difícil respecto a lo que se ha pronunciado el ministerio, o aún no se pronuncia? No, el ministerio no se ha pronunciado. De hecho, el ministerio lo que ha solicitado es tiempo, porque si lo que ellos dicen es que si no hay una revisión caso a caso y si no se ha logrado la conciliación, ellos no se pronuncian, ¿sí? De todas maneras, nosotros en la carta solicitamos esa condonación, teniendo en cuenta que, tal como también se ha planteado, hubo unos recursos de política de gratuidad que ya se giraron a la universidad, y en eso también quiero hacer la otra aclaración. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la universidad? Las fuentes de financiación son dos rubros: los recursos que nos transfiere el gobierno y los recursos propios. Con la política de gratuidad, nosotros dejamos de tener flujo de caja por concepto de matrícula, o sea, eso se redujo a un 5%, porque el 95% de nuestros estudiantes están en política de gratuidad. Entonces, lo que hace el gobierno es transferirnos los recursos que precisamente el año pasado nos los transfirió a mediados del mes de octubre. Esos recursos para nosotros son muy importantes, porque son los que nos permiten cumplir con las obligaciones que la universidad tiene presupuestadas. Dada la tardanza en que esos recursos llegaron, esos recursos no se alcanzaron a ejecutar y se transfirieron, se hicieron el año pasado, a finales del año pasado. Nosotros hicimos una solicitud al Consejo Superior para que nos permitieran que esos recursos pasaran a excedentes. Con esos recursos cubrimos las obligaciones que la universidad tenía, pero el hecho de que nos hayan transferido los recursos no quiere decir que el estudiante esté exonerado del pago. Esas son dos cosas muy distintas, ¿sí? Nosotros nos transferieron los recursos, pero el listado solo llegó, como yo les digo, hasta este año. Así que, pues eso es lo que nosotros esperamos poder concertar con el ministerio para ver nosotros cómo podemos proceder, pero bajo una directriz que nos dé el ministerio, porque, como les digo, nosotros
por acá, por la Universidad del Cauca, no podemos tomar una decisión de esa porque incurrimos en un delito. Eso podría ser considerado un detrimento o un peculado, ¿cierto? Entonces, pues en eso tenemos que ser cuidadosos. Nosotros también somos funcionarios públicos y en esa reunión en el Consejo Superior también el Ministerio planteó eso. Es que a nosotros también nos audita la Procuraduría y la Contraloría, o sea que nosotros también tenemos que ser cuidadosos con relación a las decisiones que tomamos y en relación a la solución que podamos plantear. Nosotros estamos esperando que de manera concertada y ojalá que mañana se llegue con una solución para esta problemática que se está presentando. Natalie, teniendo en cuenta lo que nos dice el rector, quisiéramos saber qué posición toma el estudiantado frente a esta situación y qué se exige desde la Asamblea Estudiantil. Posición, pues la primera posición yo creo que es una posición muy contundente, es nosotros no vamos a pagar. O sea, nosotros, si bien, digamos, quizá el estamento estudiantil, bueno, más bien como el movimiento estudiantil, quienes hemos, digamos, venido agitando diferentes banderas, podíamos entender de cierta manera todo el tema de los criterios, todo, pues, digamos, todo lo que implicaba la política de gratuidad. Yo creo que hoy quizás es mentira decir que la gente entiende o entendía qué significaba lo que estaba ahí puesto. O sea, es muy difícil, incluso en diversos, digamos, documentos que se envían por parte de la universidad, documentos que incluso nuestra compañera que hace parte del Consejo Superior nos facilita, a veces es difícil para nosotros sentarnos a leer y entender. O sea, creo que primero, o sea, es digamos, complejo que digamos, se tome una posición frente a lo que significa entender todo el tema, los documentos. Y bueno, en términos de la posición, nosotros no vamos a pagar. Además de eso, pues que efectivamente buscamos el tema de la condonación de la deuda y si bien pues el rector aquí manifiesta diferentes cosas frente a lo que se ha venido actuando y lo que se ha venido haciendo, pues digamos hay un debate bastante grande, no solamente en términos de lo que necesitamos y es la condonación de la deuda, efectivamente no solamente a nivel del Cauca, sino a nivel nacional, sino precisamente lo que implica entonces hoy la política de gratuidad. Porque finalmente, como decía Paula, pues es una política en este momento excluyente. Y efectivamente, si nosotros elevamos el debate frente a lo que, digamos, implica incluso el términos de una reforma a la Ley 30, que pues es bastante complicado incluso en eso, pues nosotros hablamos entonces de la necesidad de una educación universal. Y eso implica entonces que la gente pueda acceder precisamente a la educación y que hoy, por eso creo que es uno de los puntos más álgidos del debate, bueno, quizá incluso una de las exigencias es que el Ministerio de Educación Nacional llegue en cabeza de la ministra, porque es que efectivamente si viene un delegado y nos dicen es que no tiene poder de decisión, es que el tema, por ejemplo, en las universidades está por verse, es que faltan criterios por evaluar y finalmente ha sido informaciones cruzadas que para nosotros pues ha sido incluso difícil evaluar precisamente frente a las diferentes posiciones que hay y algo que sí, por ejemplo, nosotros incluso fue como explícito frente a la carta que nosotros como movimiento estudiantil sacamos precisamente para que se radicase en el SUE, es que la ministra tiene que venir. O sea, y está el nombre explícito, incluso se habla de la ministra y el Ministerio de Hacienda, porque sabemos que efectivamente el tema de recursos a nivel nacional, pues los mueve el Ministerio de Hacienda. Entonces, para nosotros es una sorpresa cuando el día de ayer nos llama la ministra en horas de la noche. Algunos estudiantes pues, estábamos precisamente tratando de coger la comba al palo, como dirían por ahí, y nos dice, no, yo leeré la carta hoy en la noche. Entonces, para nosotros es una sorpresa porque pues, o sea, se supone que la carta se radicó, se supone que había un compromiso con que en el SUE, donde estaba, digamos, el Ministerio de Educación Nacional, si bien no estaba la ministra, pues se supone que el ministerio tiene una estructura que permite que esas comunicaciones se den, y donde están los diferentes rectores y el compromiso era llevar la postura, y finalmente se sabe entonces que los rectores tienen comunicación precisamente directa con los diferentes entes dentro del Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué no se hizo? Porque la ministra lee los documentos anoche. Entonces, digamos, frente a la postura creo que es claro el tema de que nosotros no vamos a pagar porque pues finalmente hay un montón de errores. Por ejemplo, el hecho de que el 30 de julio es que se envían entonces la documentación frente a la gente pues que no hace parte del tema de la política de gratuidad. O sea, hay gente que ya se graduó bajo la política de gratuidad.
gente que, o sea, está a punto de graduarse, entonces usted le dicen, pague 3 semestres, y usted paga semestre a semestre 1.500.000. O sea, ¿usted cómo va a pagar? Si incluso dentro de las luchas estudiantiles que vimos el semestre pasado casi nos damos incluso duro en diferentes escenarios porque estábamos peleándonos el restaurante universitario, estábamos peleándonos la tarifa diferencial, que ustedes vieran, o sea, cuando se entregan esos bonos dentro de las facultades, a las 2 semanas llega la gente pidiendo más porque es que no tiene con qué movilizarse. Entonces, o sea, digamos, la postura, lo menciono nuevamente, es muy clara y también, digamos, elevar el debate frente a lo que significa para nosotros como juventud el hecho de tener una educación universal, porque es que nosotros lo decimos muchísimo en el saloneo, nosotros aquí no estamos peleando solamente, por ejemplo, a mí no me ha llegado el correo y ojalá, dudo mucho que me llegue en términos de los posibles criterios, pero es que atrás nos viene un montón de gente y un montón que anhela llegar a la educación superior. ¿Qué vamos a hacer entonces? O sea, no es una cuestión, creo que en términos de cerrar, y también tema de las posiciones políticas entonces dentro de la universidad, porque es que hubo exigencias, hubo un escenario en el que se plantearon y hubo compromisos. E incluso en el mismo Consejo Superior al que fuimos invitados, nosotros manifestamos una posibilidad descabellada y era que efectivamente la gobernación y la alcaldía pues pudiesen generar, digamos, recursos, pero incluso dentro del Consejo Superior, el rector, la delegada de la ministra nos dicen es que en este momento es muy difícil porque pues casi imposible, y nosotros aún sabiendo eso estábamos pues ya con ese tumbo dándonos precisamente porque era muy necesario. Entonces creo que frente a eso nosotros hemos sido muy contundentes y pues ahí están las cartas incluso para que las lean todas y todas. En cuanto a lo que nos mencionan sobre la conversación con la ministra, ¿ella ofrece alguna solución o propone algo por el momento? Pues yo creo que el gobierno nacional, digamos, ha intentado establecer precisamente canales de comunicación porque efectivamente se entiende que es el gobierno del cambio. Y la ministra, digamos, toma una posición frente al tema de poder venir, que pues nosotros incluso se lo manifestamos al estudiantado, pero precisamente por temas de agenda. Por ejemplo, hoy está en un debate de control político y los estudiantes acá pues desesperados, la gente, porque es que, o sea, si bien hay una nueva fecha para que la gente se gradúe, uno no guarda el dinero de 3 semestres debajo del colchón. O sea, es muy difícil. La gente, como les digo, la gente no tiene para comer, ahora va a guardar un poco de plata. Entonces, pues digamos, hay una posición de, digamos, buscar tema de delegaciones, tema digamos, de ceder en términos del poder solucionar, y digamos, celebramos mucho el esfuerzo. Pero efectivamente, como estudiantado, se definió en una asamblea, que es nuestro máximo órgano de definición, efectivamente que ella venga. Y pues, digamos, bajo esos criterios creo que son muy, muy claros en realidad. Claro que sí, por eso también creemos que es importante buscar formas de presionar y de mostrar nuestra posición. Paula, una pregunta. En cuanto a los compañeros que están encadenados, queremos saber si en algún momento la ministra no llega, qué ocurre, qué sucede con ellos. Ok, frente a los diálogos que hemos abordado con los chicos y las chicas, mayoritariamente chicas, están en el espacio, es que pues ellos van a estar ahí hasta que la ministra llegue. Y será deber nuestro hoy quedarnos allá y las noches que sean necesarias para pues acompañarles, ¿sí? Porque creo que también es un ejercicio incluso no de solidaridad, sino de lucha misma, del hecho de que no estemos allá encadenados, pero sí haciendo actividades, acompañando a nuestras compañeras, haciendo un ejercicio de saloneo constante, y en esa medida, pues el diálogo que hemos desarrollado con ellas es que esa acción de presión va hasta que la ministra llegue, o digamos hasta que, me imagino yo, lleguen, si son delegados, con poder de decisión de condonar la deuda, no de abordar caso a caso, o no de disminuir el número para que unos se paguen y otros no, sino de que la totalidad de los estudiantes que hoy tienen esta dificultad pues no paguen. Entonces, pues la decisión de las compañeras y los compañeros han sido clara y contundente. Esperamos, creo que es el espacio también para poder hacer un llamado a la solidaridad, ¿no? Es decir, las personas que estamos ahí, pues nos vamos a quedar ahí, digamos como que estamos intentando resolver de manera colectiva el tema de la alimentación,
La universidad prestó unas carpas porque como saben pues también está lloviendo y demás. Pero creo que sí es un momento en el cual los estudiantes están en disposición de estar y de dar el todo por el todo. Lo que nos mencionas, y también la administración ha dado como solución un plazo, alargar el plazo para los pagos, pero pues queremos saber, rector, cuáles son otras posibles soluciones que se ha brindado por parte de la administración. Sí, yo creo que es muy importante señalar para el caso de los que se van a graduar y que ya pagaron, que nosotros planteamos la idea de que los recursos que ellos hayan pagado se reintegrarán si esto se soluciona por la vía de la condonación o por la vía del análisis caso a caso. Yo creo que aquí la situación ya no es de competencia de la administración, es de competencia del ministerio. Nosotros somos conscientes que hay para los otros estudiantes la posibilidad, hay más tiempo en el sentido de ese análisis que se requiere hacer pues del informe que ha entregado el ministerio con relación a los estudiantes que son beneficiarios o no, ¿cierto? Porque como hay la conciliación, ahí hay la posibilidad de revisar por lo menos con los que no tienen esa premura del grado, pero hay estudiantes que sí tenían esa premura y la tenían porque iban a iniciar sus judicaturas, sus años rurales, y pues con ellos es que hemos tenido que plantearles la idea de que paguen, pero que sí esto se resuelve de otra manera, esos recursos se reintegrarán. Y yo quería señalar otra cosa, o sea, y fue una discusión que precisamente se dio en el mismo SUE en relación con el tema de la Ley 30. Yo soy un profesor, más allá de esa hoja de vida que se leyó aquí al inicio de la entrevista, soy un profesor universitario. Yo fui representante profesoral 2 veces. Yo llevo 26 años en la universidad. Más allá de ser rector hoy, yo soy un profesor y soy consciente y he visto, porque por mis aulas de clase, por mi grupo de investigación, han pasado estudiantes. Conozco la universidad pública, soy egresado de la universidad pública, pero hoy nos toca tener una responsabilidad adicional y es la responsabilidad financiera. Si a nosotros, si nosotros compartimos, o sea, o lo digo personalmente, yo comparto, para no responsabilizar a nadie más de esta apreciación, de la necesidad de ampliación de cobertura, de esta idea que se plantea de una educación universal, de muchas de las cosas que se han planteado en la primera versión de reforma a la Ley 30, muchas de esas cosas que están planteadas en el articulado, estoy de acuerdo. Pero para eso requerimos recursos, porque nosotros hoy por hoy con los recursos que tenemos, lo que hacemos es estar todo el tiempo muy restringidos financieramente, saltando matojos para atender tantas necesidades que se tienen, porque nosotros tenemos una planta de docentes, que son algunos de planta, perdón la redundancia, y otros son profesores temporales, y eso para nosotros es una obligación financiera muy grande, porque tenemos también un cuerpo administrativo, tenemos responsabilidades en términos del mantenimiento mismo de la infraestructura, en términos de bienestar, de cultura, de deporte, y todas esas actividades, sea la que sea, requieren recursos. Entonces, nosotros lo que necesitamos es los recursos. O sea, nosotros se nos garantizan los recursos, serán para el beneficio de nuestra comunidad universitaria. Aquí nosotros no estamos, ni además también porque hay un tema que pasa por la ejecución. O sea, nosotros los recursos lo que tenemos que buscar es ejecutarlos. Y si la ejecución implica bienestar para nuestra comunidad universitaria, pues eso haremos, ¿cierto? Pero es muy difícil exigirle a la universidad que haga cosas si los recursos no dan y no alcanzan. Y cuando los recursos son insuficientes,
lo que toca que es priorizar, y es lo que hemos venido haciendo. Nosotros tenemos, y lo puedo decir con toda la certeza, una administración transparente. Podemos dar cuenta y presentar los informes que se requieran en relación a los recursos que se nos han sido entregados, porque si ha habido una premisa con la que hacemos este trabajo es con que nosotros honramos los recursos públicos. Siempre nos hemos encontrado, siempre lo he dicho en todos los espacios, con la camisa de fuerza de la norma y la escasez de los recursos. Entonces, en ese sentido, para darle una solución a esto, que no es un problema atribuible a la Universidad del Cauca, pues tiene que venir el ministerio a darle la solución, y eso es lo que nosotros esperamos, y eso es lo que hemos invitado no solo a los otros rectores a que se solidaricen con esta situación, sino también al Ministerio de Educación Nacional. Y esperamos que así sea. Damos paso a una pregunta que tiene la compañera Paula. Sí, yo creo que, digamos, es muy pertinente la pregunta que ahorita manifestaba Sara, porque en la asamblea del miércoles se abre un debate más profundo, ¿no? Es decir, digamos, entendemos que aproximadamente el dinero que está pidiendo el ministerio que regrese a la Universidad del Cauca son 1.200 millones de pesos, ¿no? Aproximadamente. Y que si, como lo dice el rector, la universidad estuviera en otra posición, pues seguramente la exigencia de los estudiantes sería que la universidad asuma ese costo, ¿no? Entendiendo que no es un detrimento y que es un tema de deuda pues que se tienen entre entidades estatales. Sin embargo, pues el rector en algunas ocasiones ha manifestado el tema de que la U pues obvio no tiene dinero, y que aparte de que no tiene dinero, hoy tiene un déficit de 7.000 millones aproximadamente. En la asamblea se hacía acotación a esto, y me parece importante ahorita como hacer esa pregunta concreta, ¿no? Es decir, en la asamblea decíamos, bueno, se tiene ese déficit de 7.000 millones de pesos, pero no se tiene claro, digamos, como que a qué dependencias faltan, ¿no? En qué dependencias se ha, digamos, invertido el dinero del cual hace falta hoy, porque hay otro tema, y es que en el 2018, cuando nos movilizamos, logramos que el ministerio diera un dinero adicional al IPC, y ese dinero pues ya llegó, que son 6.715 millones de pesos. Y entonces pues la pregunta de la asamblea, que creo que es importante que de pronto el rector ahorita nos pudiera comentar, ese déficit, ¿en qué dependencias está? Y de ser así, entonces si corresponde justamente el tema de que llegó el dinero del 2018, llega con una propuesta de asignación para que el Consejo Superior la apruebe, ¿cierto? Si a esas dependencias de la propuesta que hace la administración al Consejo Superior son las que pertenecen al déficit que hoy tiene la universidad, o si no son las mismas dependencias, o digamos como qué es lo que sucede ahí, porque lo que dice el rector, efectivamente cada año hay una rendición de cuentas. Sin embargo, creo que no se debe tampoco tomar como negativa el tema de quizá preguntar y saber en qué dependencias está este déficit de 7.000 millones de pesos, porque incluso recuerdo que cuando llega el dinero del 2019 es mediante una triestamentaria, que fuimos los que peleamos en las calles, los que definimos en qué se iba a gastar el dinero adicional que llegaba al Ministerio de Educación, ¿cierto? Y en este caso queremos hacer lo mismo, es decir, que esos 6.715 millones, pues la triestamentaria en conjunto con la universidad diga, bueno, ¿para dónde van? Porque es lo justo, porque lo peleamos nosotros. Sin embargo, para tener una propuesta de decir para dónde va, pues debemos saber en dónde está el hueco de la U para así mismo, pues saber qué, ¿no? Entonces, creo que hay una pregunta muy concreta para la administración, y es eso, ¿no? Que la hicimos en la asamblea, que aún no tenemos respuesta, y que sería importante como que el profe pudiera compartirnos aquí, pues en qué dependencias o digamos en dónde está el déficit. Y es eso. Bueno, cuando se hizo ese comentario, pues yo planteé que precisamente Paula, como representante al Consejo Superior, aprobó 2 vigencias, ¿cierto? Y aprobó la incorporación de esos recursos adicionales. Y en esta oportunidad, Pilar, que es la integrante del Consejo Superior,
también ha aprobado el presupuesto, porque este presupuesto no se hace de espaldas a la comunidad universitaria. Este presupuesto se discute con los decanos, se discute con los vicerrectores, porque los vicerrectores también hacen requerimientos de necesidades y con todas las dependencias, porque a nosotros nos toca que honrar unos compromisos. Como yo les decía ese día, nosotros proyectamos un presupuesto tal como nos lo pidió el Ministerio de Educación Nacional al 8.5. Sin embargo, el IPC se causó al 13.12. Entonces nosotros hemos venido cubriendo unas necesidades financieras sin los recursos, porque los recursos apenas no los giraron. Los recursos para cubrir ese y los recursos también de fomento apenas no los van a girar. Ahora, en relación con eso, yo sí quisiera señalar también que nosotros tenemos una carga financiera muy grande hoy en profesores temporales. Nosotros, como se lo expusimos a los mismos profesores en todos los consejos académicos, porque en todos los consejos de facultad, porque fuimos a todos los consejos de facultad y lo expusimos a los profesores en un plantón que se hizo en la rectoría y que luego terminamos en el auditorio del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Les planteamos cuál es la situación de la universidad. Nosotros en menos de 10 años se nos creció en un 300% los profesores temporales. Y eso implica una carga financiera demasiado grande que nos tiene muy preocupados, porque si de seguir así nosotros terminaríamos no teniendo recursos para atender ninguna de las otras necesidades. Ya lo que empezó, yo recuerdo cuando yo llegué a la administración con el doctor José Luis, era en 25.000 millones, hoy ya en más de 54.000 millones de pesos. ¿Por qué? Por el número de semanas que contratamos, por el por el reconocimiento que se hace de la producción intelectual de los profesores, por el reconocimiento que se hace de los títulos, y nosotros también eso lo hemos planteado al Ministerio. Nosotros requerimos que se garanticen los recursos para nosotros lograr atender esta necesidad, ¿sí? En muchas otras universidades, la Universidad Nacional, por ejemplo, no se reconoce producción intelectual. La Universidad de Nariño solo tiene 40 profesores ocasionales, los demás todos son profesores cátedra. O sea, las condiciones de contratación de los profesores son distintas en las universidades, y las condiciones que nosotros damos a nuestros profesores las damos porque entendemos que nuestros profesores requieren tener esa tranquilidad para poder garantizar esto que nosotros hemos llamado una universidad de excelencia. Entonces, requieren tiempos para investigación, requieren tiempos para proyección social, esos tiempos los requieren, y cuando se dan esos tiempos, pues se requieren más profesores. Entonces, digamos, ahí es donde está una de las situaciones que nos tienen presupuestalmente con mayor estrechez financiera, ¿sí? De hecho, en el presupuesto que se aprobó el año pasado, se hizo a sabiendas de que hacían falta los recursos que había solicitado para la contratación, para cumplir con la contratación completa de los profesores temporales. Y en ese plantón que hicieron y en esa reunión que tuvimos con los profesores posterior al plantón, nosotros nos comprometimos a que se honraría el compromiso de las 46 semanas si nos transferían los recursos para cubrir ese compromiso financiero. Entonces es allí donde nosotros vemos con preocupación que a la universidad se le exige formalizar. Pero, por ejemplo, miren, ahorita acabamos de posesionar 4 profesores de planta, ¿sí? Y tenemos aperturada hoy, precisamente se aperturó 27 nuevas plazas para profesores de planta, ¿sí?
Cada profesor, ese profesor nos cuesta 1.8 de lo que nos cuesta un profesor ocasional. Necesitamos formalizar la planta, porque como les digo, ese es, digamos, un compromiso universitario, porque son nuestros colegas, porque entendemos que tienen que tener las condiciones para poder hacer mejor su trabajo, pero eso implica también mayores recursos para la universidad. Digamos que en el meollo del asunto, el núcleo fundante de todos estos problemas son los recursos. Son los recursos. Y no han sido suficientes, Paula, Natalie y demás, Laura y Sara y los demás chicos que nos acompañan, no han sido suficientes los puntos adicionales, no han sido suficientes los recursos de fomento, porque tenemos 31 años de tener una ley 30 que nos ha llevado a una desfinanciación estructural. Entonces esto, digamos, que si bien es cierto han sido unos recursos que nos han dado un respiro, pues no solucionan las problemáticas que tiene la universidad pública. ¿Y qué planteé también en esa última reunión que hicimos, en la reunión en la que asistió la ministra y en esta que no asistió? La necesidad de modelar las decisiones que se tomen económicamente, las decisiones que se tomen. Ha sido una posición en la que he sido insistente, que se modele económicamente las decisiones que se toman o que se van a tomar en esa ley, porque si no, ese tipo de decisiones pueden terminar, en vez de solucionar el problema de las universidades públicas, acrecentarlo mucho más. Precisamente, rector, ya que tocamos este tema y que muy bien Paula lo puso en contexto y demás, creemos que sí es necesario y profundizar en lo que está pasando financieramente con la Universidad del Cauca, porque aqueja a la comunidad universitaria. Creo que no solamente es una situación de la administración que se preocupe en los recursos y en lo que está pasando con nuestros docentes y demás, sino que a la comunidad en general. Pero se nos acaba el tiempo y realmente no podemos profundizar más en ese tema como tal. Sin embargo, los invito a que podamos generar un nuevo espacio en el que se pueda hablar más sobre esto, porque les recuerdo que estamos en este momento en vivo por nuestro Instagram y hay muchos comentarios respecto a lo que está sucediendo con el déficit de la universidad o con lo que se conoce hasta el momento. Entonces, si están dispuestos, sería muy bueno para nosotros que podamos generar un nuevo espacio en el que también contemos con la presencia de Paula, con Natalie, con el rector, en el que podamos seguir conversando de este tema como tal, ya que hoy solamente pues, nos congregaba a conversar sobre la matrícula o lo que está pasando con las matrículas y la política de gratuidad. Ahora les comentaba, estamos en vivo y también nos están escuchando por Unicauca Estéreo 104.1 en Popayán y en Santander de Clichao por el 93.6 FM. Y hay varias preguntas de nuestros oyentes. Hay una aquí para ir cerrando un poco. Uno de nuestros oyentes por Unicauca Estéreo. Tengo entendido que otras instituciones del Cauca estaban atentos a la situación y gestionaron con tiempo. ¿Hubo negligencia en la Unicauca? Pregunta para nuestro rector. Bueno, pues no entiendo qué otras instituciones, porque la única institución que tiene política de gratuidad es la Universidad del Cauca. Entonces, no sé a qué se refieren con Yo la creo que pregunta. quizá, pues es que nosotros intentamos hablar con compañeros y compañeras de otras universidades del país, en términos precisamente de, pues, el qué hacer, ¿no? Porque pues finalmente somos un movimiento estudiantil, no solamente, digamos, en Popayán, regional, sino que somos un movimiento estudiantil a nivel nacional, con nuestras discusiones, pero aquí estamos. Y finalmente, pues nos manifiesta mucha gente que en algunas universidades, pues como era menor la cantidad de universidades que asumieron el costo del tema de la matrícula, universidades que incluso son de carácter regional, lo que hicieron fue como llamar a la gobernación, a la alcaldía para el tema de los fondos. Entonces, de esta forma se lograron cubrir todo el tema de las deudas. Digamos, las universidades lo que hicieron fue arañar de todas partes posibles, precisamente de cara pues a que los y las estudiantes, digamos, no padecieran el golpe. Aún así hay varias universidades que, digamos, como los estudiantes pues también eran pocos, efectivamente
pues llamaron al estudiantado a pagar y, digamos, el estudiantado en medio de las discusiones pues no logró organizarse, no logró como levantar las banderas precisamente en términos del qué hacer, y pues muchos estudiantes, digamos, a nivel nacional ya han pagado igualmente que aquí antes de, digamos, establecer la discusión que se estableció. Entonces, efectivamente ese fue como el panorama nacional, por eso nosotros hablábamos y yo lo mencionaba en términos de que pues efectivamente no es una situación que el ministerio, digamos, deba resolver solamente para la Universidad del Cauca, sino que efectivamente hay pues somos todas las universidades públicas del país las que hemos venido siendo afectadas precisamente por esto, y deberá ser entonces papel del Ministerio de Educación Nacional solventar para toda la gente del país, porque pues efectivamente somos un poco de gente en las universidades que efectivamente necesitamos pues la condonación de la deuda para que pues la gente pueda sostener a las universidades, que finalmente es lo más difícil. En nuestras redes también nos hacen bastantes preguntas, entre ellas nos dicen, ya le avisaron a los que se iban a graduar, ¿cuándo le van a avisar al resto de estudiantes del cobro de los 3 semestres? Rector. Pues yo ya respondí esa pregunta, pero vuelvo a responderla. O sea, el ministerio no nos ha atendido esa solicitud hasta que no se logre la conciliación. Voy a darles un dato: el 54% de los excluidos están por el tema de los créditos, ¿cierto? Ahí es lo que se tiene que revisar, porque pues habían estudiantes que estaban en trabajo de grado y no sabemos cómo el ministerio interpretó el tema de los créditos. Entonces, esas son las cosas que es necesario que en la concertación, que ha sido, digamos, el mecanismo como siempre se ha hecho esto, se diga esto definitivamente no y estos definitivamente sí. Pero ese es un camino, porque el otro camino pues es el que se ha planteado acá. Condone, si ellos lo hacen, si ellos dicen nosotros autorizamos la condonación, nosotros no tendríamos ningún problema en condonar, pero mientras tanto a nosotros lo que tenemos que hacer es tener muy afinados el reporte de la Universidad del Cauca para llegar a esa conciliación, y revisar pues lo que nosotros hemos señalado acá. No es una cosa que se pueda hacer de un momento a otro porque son muchos casos. Perdón, rector, ¿ese consolidado se tendría para el espacio de mañana? Es que lo que señala el ministerio es que nosotros tenemos el consolidado de lo que ellos nos reportaron en preliminar. Y a mí me parece que pues yo hoy se lo decía a un representante estudiantil, pero es que yo no le puedo decir a un estudiante, usted está excluido, cuando eso ni siquiera se sabe porque no se ha hecho la conciliación, ¿cierto? En la conciliación él puede otra vez quedar beneficiario. Entonces también sería inducir a un error al ministerio y a la universidad en esa premura de no revisar caso por caso. Pero yo también, hay otra cosa que también me parece que es importante señalar, y es que hay cosas de los requisitos que incluso Paula lo señaló, que digamos que son muy claros. Los estudiantes beneficiarios son estudiantes entre los 14 y los 28 años. O sea que un estudiante que tiene 29 años ya no es beneficiario. O que arrancó su primer semestre a los 29 años no es beneficiario. No porque lo diga yo como rector, ni porque lo diga la universidad, que hay un reglamento, ¿cierto? Estudiante que ya tiene otro título, que ya ha sido beneficiario de otro apoyo, como por ejemplo Generación E, por equidad, porque ese reporte es el número total, ¿cierto? Pero un estudiante puede haber sido beneficiario de Generación E por equidad o por excelencia, por tanto, a él ya se le reconoció la matrícula, ¿sí? Entonces, no es tan cierto de que yo creo que si un estudiante ya tiene otro beneficio, ¿por qué va a tener un doble beneficio? ¿Por qué se va a reconocer doblemente el beneficio? Y los estudiantes saben quiénes son los beneficiarios
de política de gratuidad, no, perdón, de generación E, porque ellos han venido siendo beneficiarios y han venido teniendo el acompañamiento de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. Estudiantes que son beneficiarios de Jóvenes en Acción también. Digamos que puede haber una confusión, y esa confusión se advirtió cuando se empezó a hacer esta clasificación por el CISBEN. Allí, digamos, eso generó una confusión en todas las universidades con relación a quienes estaban, pero de hecho también lo que sostiene el ministerio es que para la segunda versión del reglamento operativo, los que ya estaban en CISBEN 4 seguían siendo beneficiarios. Entonces, al final, nosotros, el tema de los créditos, pues que ya lo señalé, pues porque hay estudiantes que ya cumplieron con los créditos y ellos pues tienen un número de créditos y con base a eso toman una decisión, ¿cierto? Entonces, esos son los temas que es necesario ahí acordar. Y creo que hay una oportunidad también hoy que ya se ha generado una ley de gratuidad, y es que en la reglamentación participen los movimientos estudiantiles, ¿cierto? Para que sea una reglamentación concertada, porque definitivamente eso va a tener que tener unas reglas de juego. Yo no creo que eso, a pesar de que la política de gratuidad se haya establecido, pues van a poner unas reglas de juego, porque, digamos, por los antecedentes que han habido, es lo que ha sucedido. Rector, bueno, ya hemos hablado sobre algunas posiciones que tiene también la administración respecto a lo que está pasando, pero ¿hay algunas vías legales que va a tomar la administración para apoyar al estudiantado o no, seguimos? ¿A qué vías legales te refieres? Pues algunos estudiantes están pidiendo, ejemplo, la lista de los estudiantes que han sido excluidos, pero se han tenido algunas respuestas desde la administración en decir que no es en este momento pertinente o que no se puede entregar o no se puede dar a conocer esa lista. Es que en el mismo Consejo Superior la representante de la ministra planteó que esa lista tiene habeas data, ¿cierto? A nosotros legalmente no podemos entregar esa información. Sí, nosotros no podemos entregar una información que tiene protección de datos, ¿sí? Entonces yo no puedo entregarle a un tercero una base de datos de la Universidad del Cauca. Eso me pone a mí eso también es un delito, ¿sí? Entonces el ministerio lo que tiene que decirnos es, por eso decimos, ¿por qué no se le ha informado a los otros estudiantes? Pues porque no hay una conciliación definitiva, es lo que quiero señalar. No hay una conciliación definitiva. Entonces, ¿para qué generar lo que hay es un dato del reporte del ministerio, pero eso no quiere decir que sea el dato definitivo, ¿sí? ¿Tenemos una fecha tentativa para esa conciliación o tenemos que seguir en espera? No, pues con toda esta situación lo que estamos es buscando que eso sea lo más rápido posible, ¿cierto? Pero también el ministerio puede traer una solución que no requiera la conciliación, pues que es la solicitud que hacen los estudiantes, ya eso es otra cosa. No sé cómo se resolvería esto que les digo. Por ejemplo, el estudiante se le va a condonar, pero a él ya se le había reconocido por generaciones, entonces no entiendo. Pero bueno, esa es como la finura de la discusión que tiene que dar ahí en la mesa de trabajo. Bueno, lastimosamente se nos agotó el tiempo aquí en Comarca. Creo que todavía nos quedaron muchos temas pendientes por profundizar, por conversar. Recordarles que mañana hay asamblea. No sé si Paula quiere hacernos una invitación. Sí, les queremos invitar, como lo manifestaba hace un momento, las chicas y los chicos que están en la Vicerrectoría Administrativa van a quedarse hasta que venga la ministra, y en esa medida, por eso estamos generando una agenda de movilización en ese espacio y tuvimos una toma cultural. El día de mañana tendremos asamblea. Les invitamos a los estudiantes de la Universidad del Cauca que están escuchando y viendo este live que puedan asistir, debido a que también creemos que es necesario abordar la situación académica de la universidad. Es decir, si la decisión es que
no vamos a pagar y que vamos a continuar peleando, pues habrá que ver si las actividades académicas continúan con normalidad o en su defecto cambia, digamos, las actividades que hoy tiene la universidad. Entonces les invitamos 8 de la mañana enfrente de ese rectoría administrativo. Bueno, muchas de las personas que nos comentan por redes nos dicen que esperan también tener la presencia del rector en esta asamblea para así mismo poder llegar a hacerles saber las dudas que ellos tienen también como estudiantes y las que aún les quedan en todo este tema. Agradecemos al rector, a Natalie y a Paula por su presencia y por su participación en este espacio. Como lo mencioné anteriormente, esperamos poder seguir conversando próximamente, además que también quedan otros temas pendientes de los que aqueja la comunidad universitaria en general. Agradecemos al Cancionero por permitirnos seguir en esta conversación. Les recordamos que nosotros siempre vamos de 7 a 7 y media de la noche y después sigue un programa más que es el Cancionero, pero hoy nos ha permitido extender nuestro programa para darle paso a la conversa. Eso es todo por hoy en Comarca Radio. Recuerden que pueden escuchar estas y otras historias en www.comarcadigital.com y en nuestras redes sociales pueden seguirnos en Facebook como co.marca, periodismo universitario, y en Instagram como co.marca. En Twitter nos encuentran como @co_marca. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión del programa los sábados a las 8:30 de la mañana, aquí en Unicauca Estéreo 104.1 FM y en Santander de Quilichao en el 93.6 FM. Agradecemos a todo el equipo de Comarca. Nos vemos hasta el próximo programa. Gracias. Comarca Radio. Voces e historias de la ciudad y de la región. Un programa